Amados amigos y hermanos, les saludo cariñosamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para compartir una vez más con todos ustedes una porción de la palabra del Señor, la cual está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículos 15 y 16, y que dicen de la siguiente manera: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Ya el Señor Jesucristo en otras oportunidades había hablado con los suyos cuando el tiempo de su partida estaba cerca, el tiempo de volver a la eternidad con el Padre y sentarse a la diestra de la majestad de las alturas. Él les había hablado diciéndole que a ellos les convenía que Él se fuera, porque si no se iba, el Padre no enviaría a aquel Consolador. Indudablemente se está refiriendo al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, igualmente eterno como el Padre, que comparten los mismos propósitos desde la eternidad. El Espíritu Santo es visto a lo largo de toda la Escritura. Lo observamos en Génesis, cuando la tierra está desordenada y vacía, Él está moviéndose sobre la faz de las aguas. Lo vemos en la vida de distintos hombres del Antiguo Testamento. Lo vemos en la vida de hombres como Elías o Eliseo, realizando enormes proezas, enormes milagros. También la Biblia nos presenta al Espíritu Santo a través de la vida de Sansón, y cada vez que vino sobre la vida de este hombre, él hizo cosas extraordinariamente grandes para la gloria de Dios, obtuvo victoria sobre sus enemigos. Lo vemos también venir sobre la vida de un hombre como David. Y el apóstol Pedro nos dice en su primera carta que el Espíritu Santo inspiró las Santas Escrituras. Nos dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 21. También es enormemente maravilloso observar que en ocasión del bautismo del Señor Jesucristo, cuando se oyó una voz desde el cielo, la voz del Padre, decir: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Y Jesús iba subiendo desde el Jordán, el Espíritu Santo vino sobre Él en forma de paloma. Él estaba hablando a los suyos ahora, diciéndoles que rogará al Padre, dice: y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24 y versículo 49, dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. También en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y versículo 8, le dice a los suyos, ya poquito antes de ascender a los cielos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué enorme tarea le esperaba a la iglesia, el poder testificar acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y no podía esto ser llevado a cabo en las facultades que cada uno tenía, por intelectuales que fuesen, por preparadísimos que alguien pudiera ser. Necesitaban necesariamente que ese poder de lo alto viniera sobre ellos. Él les dijo que orasen por aquella promesa que ya nuestro Dios había anticipado por medio del profeta Joel. Es así como en el capítulo 2 del libro de los Hechos encontramos detalles maravillosos de cómo se produjo la venida del Espíritu Santo sobre aquellos primeros 120 creyentes.
que esperaban el cumplimiento de aquella promesa, y vino desde el cielo, nos dice la Biblia, un gran estruendo, un viento recio que entrando llenó toda la casa y llenó la vida de cada creyente. Y la Biblia nos grafica que sobre la cabeza de cada uno de ellos se le asentaron como lenguas de fuego. Dios quería comunicar sus maravillas a través de este puñado de creyentes, y les facultó aquel mismo día delante de toda aquella gente que concurrió, hecho este estruendo, a verificar qué estaba ocurriendo en aquel lugar. Escucharon que todos estos hombres, a pesar de que eran galileos, estaban hablando en aproximadamente 12 idiomas diferentes las maravillas de Dios, comunicándoles a cada uno de aquellos hombres y mujeres que observaban allí atónitos cuánto Dios les amaba y todo el plan de salvación para cada una de sus vidas. El Espíritu Santo capacitó la vida de Pedro, y vemos en sus poderosos sermones cómo se cumplen las palabras del Señor Jesucristo cuando Él dijo que el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No era la oratoria de Pedro, era el poder convincente ligado a la verdad de Dios, el poder convincente del Espíritu Santo, lo que hizo que tanta gente se compungiera de corazón y se entregara a nuestro Dios, así como también en aquel sermón que predicó en el pórtico de Salomón, pese a que fueron asesados. No obstante, la gente que escuchó allí, los varones que creyeron, eran aproximadamente 5.000, nos dice la palabra del Señor. Encontramos también al Espíritu Santo dirigiendo la vida de distintos creyentes, dirigiendo la vida de Felipe y diciéndole que se junte, se acerque al carro de aquel etíope eunuco que iba de vuelta a su casa leyendo el rollo del profeta Isaías. Es así como todo esto concluye con la conversión de aquel funcionario de gobierno. También a Pedro, el Espíritu Santo, con motivo de haberle Dios mostrado a este varón aquella visión del lienzo que descendía desde el cielo. En el capítulo 10 del libro de los Hechos, versículos 19 y 20, dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues, no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. También en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículos 22 y 23, encontramos al Espíritu Santo dirigiendo la vida del apóstol Pablo. Nos dice: ahora he aquí ligado en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. También en el libro de los Hechos, capítulo 21 y versículo 4, nos dice: allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días, y ellos por medio del Espíritu exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. Encontramos cómo está siendo de guía y de ayuda para cada uno de ellos. Cuando el Señor Jesucristo habló de aquel Consolador, usó la palabra griega parakletos, que habla de aquel Consolador, de un Consolador igual a Él, de alguien llamado al lado para ayudar, de un abogado. Ciertamente Él es nuestra ayuda, y también nos está permanentemente alentando y fortaleciendo interiormente, ya que el libro de Romanos capítulo 8 versículo 16 nos dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Frente también a la necesidad de orar conforme a la voluntad de Dios, no todo el tiempo para nosotros es fácil entender la voluntad perfecta de nuestro Dios, pero
en el capítulo 8 del libro de Romanos y versículo 26 nos dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora también quiero referirme al requisito para recibir el Espíritu Santo. Nos está dado por el Señor Jesucristo en el mismo capítulo que nosotros dimos lectura, en el capítulo 14 del libro de Juan, del Evangelio según San Juan, en donde nos dice, versículo 17, refiriéndose al Espíritu Santo, dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es decir, está hablando de los creyentes, está hablando con sus discípulos, aquel que ha conocido al Señor Jesucristo, mora con vosotros y estará en vosotros. También la Biblia nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero respecto también al requisito, Pedro lo dice muy claro, y escuchemos con mucha atención que predicando el día de Pentecostés en el capítulo 2 del libro de los Hechos y versículo 38, él dice a la audiencia que tiene en aquel día: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Primero, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y luego recibiréis el don del Espíritu Santo. Importante es también en esta hora, para comprender algunas cosas que son de vital importancia en nuestra vida cristiana, que observemos la exhortación del apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios. En el capítulo 5 y versículo 18, él dice allí: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Esto dicho porque seguirá el apóstol Pablo en los versículos subsiguientes exhortando respecto a nuestra vida práctica, y parte primero por la ayuda que el Espíritu Santo nos puede brindar para el servicio y para la edificación de la iglesia, ya que en el versículo 19 nos dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Luego exhortará a las esposas, y todo esto porque la ayuda del Espíritu Santo es de vital importancia en la familia. Él exhorta a las esposas diciendo: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y luego exhorta a los esposos en el versículo 25 diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Luego en el capítulo 6 y versículo 1 exhortará a los hijos diciendo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora exhorta a los padres en el versículo 4 diciendo: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. También ahora exhortará, y es posible, quiero reiterarlo, obedecer a estas exhortaciones y recibir la bendición que éstas conllevan solo si nos dejamos influenciar por la persona y el poder del Espíritu Santo. Dice ahora a los obreros: siervos, obedecer a vuestros jefes, diríamos, aquí el versículo dice amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres,
sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Ahora exhortará a los jefes. En el versículo 9, y vosotros, amos, haced con ellos, es decir, con los obreros, lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de persona. Luego, al exhortarnos a tomar toda la armadura de Dios para tener victoria en esta cruenta lucha que todo creyente lleva a cabo aquí en este mundo, lucha que no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, nos dirá en el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y versículo 18 nos exhortará diciendo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Antes de concluir esta reflexión, queridos amigos y hermanos, hemos de extasiarnos y maravillarnos en el hecho de que la influencia santificadora del Espíritu Santo va paulatinamente transformando nuestro carácter, como es la voluntad de Dios que ocurra, y produce en nosotros el fruto del Espíritu, fruto que no es posible producir en nuestra propia capacidad. Pero nos dice Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad o benignidad, como dice el texto, bondad, fidelidad, humildad, templanza o dominio propio. Dios nos bendiga. ¿Cuánto hemos de agradecer a nuestro Dios que nos haya enviado otro Consolador? Bendiciones a todos ustedes. Ante tu trono esta canción, un canto que pusiste en mi corazón. Te ofrezco hoy mi voz en adoración, Jesús, mi amor. Estoy enamorado de ti, Señor. Pusiste un nuevo amor en mi corazón. Siempre te cantaré porque te amo, te adoro. Para mí todo en la vida, sin ti no sé, Señor, lo que yo haría. La única razón de mi existencia eres tú, Señor.